Está con nosotros Rafael Roncaliolo, él es ministro de Relaciones Exteriores y vamos a conversar los próximos 9 minutos con él. Gracias por acompañarnos, ministro. Con mucho ¿Cómo gusto, está? encantado. A ver, empecemos hablando sobre temas de integración. El crecimiento de los países obviamente depende de los propios países y de las políticas que cada quien implemente, pero crear plataformas, crear bloques sobre los cuales, por ejemplo, en el caso de los tratados, perdón, de la PEC o de la posibilidad de tener una alianza pacífico, crear estos bloques, estas plataformas respecto a los cuales o desde los cuales se negocie, no solamente ayuda a la integración, sino al progreso de los países. Claro. ¿En qué sentido o en qué áreas le falta mayor integración a América Latina desde su punto de vista? Bueno, en todas. En todas hay mucho que hacer, quiero decir, ¿no? El principio es el siguiente. Nosotros queremos desempeñar un papel en la economía mundial y en la política mundial. Esa es la aspiración de cada uno de nuestros países, ¿no? Pero cuando nosotros nos colocamos en el escenario mundial, por poner un ejemplo donde el presidente acaba de estar y yo lo he acompañado, que es China, ¿no es cierto? Si nosotros queremos colocar un producto en el mercado chino, la producción de cada uno de nuestros países es demasiado pequeña para la demanda que ese mercado tiene. Es decir, en la medida en que vayamos juntos, vamos a conseguir un protagonismo mucho mayor. Por eso le digo que en todos los aspectos, la posibilidad de actuar juntos, como ha dicho varias veces el presidente Humala, ¿no? Juntos vamos a avanzar mejor y vamos a llegar más lejos, porque para actuar en la economía mundial, cada uno de nuestros países es demasiado pequeño. Entonces, la idea de la integración corresponde a una de las palancas fundamentales para el crecimiento de cada país por separado. No son dos cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, la presencia del Perú en APEC y la creación ahora de la Alianza del Pacífico nos permite sumar fuerzas para llegar a un mundo, he hablado de comercio, pero también puedo hablar de inversiones y otras cosas, en el cual la unidad, la suma, produce algo más que lo que cada uno por separado puede hacer, ¿no? Por eso el Perú está tan comprometido en todos los esfuerzos de integración, que son muchos, muy variados y muy complementarios también. Pero ¿dónde hay que hacer un mayor esfuerzo en términos de integración, cree usted? Yo creo que hay que asegurar dos cosas que me parecen fundamentales. Uno es el poder hacer cadenas productivas entre nuestros países, hacer inversiones conjuntas de nuestros países en otras partes y, por supuesto, también dentro de una política de estimular la inversión en nuestros países. Y el otro tema es, hay que fortalecer más la integración entre nosotros. ¿Por qué? La integración entre nosotros tiene dos características. Más o menos es la parte del comercio intrarregional, es cerca de 16%, con China y el Asia 17%, con Estados Unidos 17%, con Europa otra cantidad parecida. Pero, ¿cuál es la característica de esta actividad intrarregional? Que tiene mucho mayor valor agregado y una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas. Entonces es estratégico complementar la presencia en los grandes mercados del mundo con estimular el comercio dentro de la región, que es un comercio, por así decirlo, más inclusivo y que sirve a las pequeñas y medianas empresas para mejorar la calidad de los productos que exportamos, pero también para ejercitarse, por así decirlo, para participar en los grandes mercados. Entonces, por eso le digo que los esfuerzos de integración y de trabajo conjunto dentro de la región son totalmente complementarios de una mayor presencia de América Latina en el mundo, que es a lo que todos aspiramos. ¿Qué factores están impidiendo por el momento esa mayor integración? No, yo creo que hay muchos, ¿no? Hay factores que tienen que ver, primero, desde las políticas comerciales de los países que no son iguales. Hay países que tenemos unas políticas comerciales abiertas, como el Perú, por ejemplo, Colombia, Chile, para hablar de América del Sur. Y México en países menor medida, por ejemplo, ¿no? ¿Perdón? México en menor medida, por ejemplo. México también, pero también por algo somos los 4 países que estamos en la Alianza del Sí. Pacífico. Somos los países que tenemos economías más abiertas y mayor disposición para la apertura, ¿no? Con México hemos avanzado muchísimo. Ayer estaba acá el presidente de México y yo diría que estamos dando pasos gigantescos en la integración con México. Eliminar las visas, por ejemplo, parece una cosa menor. El número de turistas peruanos en México aumentó
en 60% en 2 meses. Y eso es parte de la integración. Y todavía nos falta a nosotros eliminar las visas de negocios para México, ¿no? Entonces, una dificultad es las políticas comerciales distintas. Hay países que son más proteccionistas. Entonces, el diálogo entre países más abiertos y países más proteccionistas es un problema, pero unos y otros estamos de acuerdo en fomentar el comercio intrarregional. Hay también factores institucionales, hay factores culturales, de manera que esto es un terreno muy amplio por recorrer, ¿no? Claro, pero como usted decía también, si América Latina quiere ser protagonista, tiene que unir esfuerzos. Sí, América Latina, eso es clarísimo. Digamos, la Unión Europea, mal que bien, hizo la tarea en un buen momento, ¿no? Entonces, América Latina en este sentido, si bien, como decían algunas autoridades el día de ayer, ya no es más una persona, un veedor, no es más, perdón, sino que participa, ¿no es cierto? No es un espectador, no es más un espectador, sino que participa del juego, sí. Participa como que a medias, ¿no? Porque esa integración que aún está en camino, o esa falta de integración que aún está en camino, nos perjudica en la medida en la que no somos hoy los protagonistas que quisiéramos ser, ¿no? Pero esto es como el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, ¿no? Es cierto lo que usted señala, pero yo también creo que en los últimos años hemos dado pasos adelante muy importantes, la región en su conjunto. Tenemos la Alianza del Pacífico, tenemos el CARICOM, que es un mercado común para el Caribe, tenemos el SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericano, tenemos el proceso, el área de libre comercio más antiguo en que el Perú participa es la Comunidad Andina, no hay que olvidarlo. La Comunidad Andina tiene 43 años y fue la primera área de libre comercio. Pero parece que la que va a prevalecer es la Alianza del Pacífico, ¿no? Es que yo creo que no hay que verlo como competencias, sino como caminos complementarios. Unas cosas van llevando a las otras, ¿no es cierto? La Alianza del Pacífico empieza con las economías más abiertas, pero hay mucho interés ahora de otras economías y la vocación de la Alianza del Pacífico no es excluyente, Claro, es ser una especie de punta de lanza. Entonces, no hay que verlos como procesos entre los cuales hay que elegir entre uno y otro, sino como procesos complementarios, como que florecen distintas flores, pero que a la larga están destinadas a alimentarse las unas a las otras, ¿no? Ahora, hay economías, hay países con los que aún no se ha hecho un trabajo muy intenso, como India, por ejemplo. Eso es un gran pendiente. Yo estoy de acuerdo, por supuesto. Ya tenemos, con la aprobación del Tratado Multiparte con la Unión Europea, el 95% del comercio exterior peruano, algo más del 95%, está en área de libre comercio. Sí. De manera que es una tarea en la que se ha avanzado enormemente en los últimos años. Pero por supuesto que hay países muy importantes con los que eso está pendiente. La India en primer lugar, Rusia, ¿no? Y son cosas que hay que trabajar y el gobierno está empeñado en avanzar en esa dirección, ¿no? Listo, muchísimas gracias. Se nos acabó el Encantado. tiempo. Gracias, ministro, por acompañarnos. Mucho Rafael gusto. Roncaliolo, ministro de Relaciones Exteriores, nos ha acompañado esta tarde. Gracias.